Bienvenidos a un capítulo más de Estroquel. Tenemos como invitado a nuestro buen amigo Raúl Noyola y nuestro anfitrión desde Guadalajara, Rodrigo Aguilar, y Enoch Molina aquí en Ciudad de México, para que vean que no hay límites para poder hacer un capítulo más de Estroquel. Es el segundo capítulo de la segunda temporada, mi estimado Rodrigo, ¿cómo ves? Es correcto, es correcto. Arrancamos sabroso, arrancamos ya con toda la experiencia y la expertise de Raúl, que ya tiene, híjole, añales en el medio, todo lo que es capacitación, instalación, servicio, soporte técnico a todo lo que somos los fabricantes de suajes, para que vean que no somos solamente comentaristas de lo que es el medio, sino también de los que somos los fabricantes, ¿no? Y creo que Raúl, nos puede dar una visión muy, muy clara de lo que está pasando en el mundo del suaje. Por lo menos, en Latinoamérica, Raúl tiene una trayectoria impresionante. Te has capacitado fuera del país, has estado con diferentes marcas. Tu expertise es bastante amplia. Sí, de Así es, hecho, antes bueno, de que mi estimado Raúl comente algo, yo que tengo una pregunta clave y justo lo que acabas de decir, Rodrigo, que tiene una expertise bastante amplia. En algún momento cuando yo empecé a trabajar con Raúl y lo conocí y me platicó sus orígenes, la línea, yo recuerdo que me dijo que estaba en una empresa, en una imprenta, o sea, como de una imprenta, pasó incluso a una fábrica de suajes y de ahí en adelante llegó hasta hoy día lo que es ser un técnico en máquinas, láser dobladoras, routers también. Con él hicimos ahí, voy a adelantarme algunas de las frases muy célebres que mi estimado Raúl me enseñó, el ingeniero Pituercas. Por ahí empezamos, ya sabes que somos crudos, somos directos, y él fue el que me enseñó esa frase. Es que el ingeniero Pituercas, y ahí en una ciudad hidrocálida, no quiero decir bien el nombre como es, nos tocó checar precisamente una máquina y que tenían amarrado, ojo, escucha esto, tenían amarrado con un trapo de los remiendos que utilizan las imprentas, una manguera de succión de este router. Tú tienes uno de ellos, no vamos a decir la marca, pero tú tienes uno de ellos. Imagínate lo que es tener ¿Ok? amarrado la manguera de succión con un trapo rojo para que se viera, ¿no? O sea, hay de todos los Sí, colores claro. y rojo también. Ante todo la precaución, ¿no? La Y, ingeniería, exacto, la innovación que se vea a detalle, chingada madre. exacto, exacto, pero antes de arrancar, mi estimado Raúl, te quiero hacer una pregunta así, tal cual. ¿Te acuerdas la primera vez que viste un suaje? ¿Y cómo fue? ¿Cuál es tu experiencia? ok, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, yo me encuentro en San Luis Potosí, y desde aquí me toca hacer la conexión. Muchas gracias también por la introducción que me dieron. Sí, yo ya llevo, haciendo o en contacto con Suajes directamente desde el año 2000. Entonces, antes de ello ya estaba yo trabajando un poquito en el tema de las artes gráficas, o sea, ya tenía conocimientos un poco de imprentas, un poco de cosas así, porque bueno, mientras yo estuve en vacaciones para lo que es la universidad, para lo que es el ingreso a la universidad, por ahí cuando tenía 18 años, 17, 18 años, pues yo me iba con mi hermano a trabajar. Mi hermano era un mecánico de una imprenta, y me iba con él a trabajar, y yo ya estaba en contacto con tintas, con papel, con todo este tema que tiene que ver con las artes gráficas. En ese momento no tan enfocado en los suajes, pero ya dentro de las artes gráficas. Esto fue por ahí de 1998, 99, algo así. Cuando tuve contacto con mi primer suaje fue en el año 2000, particularmente. En una imprenta, yo trabajé en una imprenta en el que la anécdota, y tal vez la contamos un poquito más adelante, la anécdota fue muy curiosa. Una de las cosas que más miedo me han dado en mi vida, pero
pero que me acercó a lo que es la fabricación de suajes y a lo que me dedico el día de hoy. Entonces, yo inicié viendo un suaje, pero antes de entrar en el tema del suaje como tal, me entrenaron para hacer el diseño de empaque plegadizo. Ok, Nosotros estábamos, bueno, esta imprenta se dedicaba, o su producción era la caja farmacéutica. ok, Entonces, ellos diseñaban desde el estructural del empaque plegadizo básico, voy a decirlo, porque ahorita en la actualidad hay un empaque plegadizo muy complejo, muy complicado, ya con diseños mucho más graves, con bancos, con ventanas, con cosas así. En ese entonces era únicamente la cajita de medicamento, que era el diseño básico de lo que es un empaque plegadizo, ¿no? Em, Inicié en esta empresa diseñando el empaque plegadizo, después haciendo montajes. Lo que es el montaje, eh, diseñábamos cuántas cavidades deben caber, deben entrar en una planilla de formación, considerando el hilo del cartón, el contra del cartón y la impresión. La impresión sobre todo para revisar los medianiles. Si lleva una plasta, hay que dejar un medianil porque no puede ir a corte, ¿no? claro. Entonces, cosas así que vas aprendiendo conforme la marcha. Y en esta empresa el proceso era de esa manera. Se diseña el individual, se diseña el montaje y una vez que se tiene el montaje, de ahí se parte para hacer eh, el troquel, limpiadores, desbarbadores, blankings, demás, ¿no? Entonces, Ok. esta empresa me permitió conocer todos esos herramientales que se ocupan dentro del troquel, ¿no? Entonces, ahí fue el primer momento en el que yo vi un suaje, en el que aprendí cómo diseñarlo, en el que aprendí para qué sirven los elementos que lleva un suaje, como plecas de compensación, como plecas de desbarbe, ciertos tipos de hules que ya se utilizaban. Entonces, esta empresa fue una gran escuela, y voy a decirlo no solo para mí, para muchos de los que estamos en el ramo, Claro. fue una gran escuela y bueno, pues de ahí salimos varios que ahora nos dedicamos bien a todo este tema de lo que es la fabricación del, del, Y del ahí troquel estuviste, y el uso del troquel. claro, y ahí estuviste un tiempo manejando este router, estas dobladoras, donde me imagino, corrígeme si me equivoco, este, te echaron ojo por la habilidad que empezaste a tener, ¿no? Para a lo mejor resolviendo el tema técnico, y ahí fue cuando, me imagino, conociste a esta famosísima y hermosísima persona, Ellen Adams. Bueno, a Ellen Adams no la conocí en esa empresa. Sin embargo, sí tienes razón. Yo ahí conocí las máquinas para las que ahora me desempeño. Yo actualmente me desempeño como soporte técnico de ventas ¿Ok? y soporte técnico y de ventas para la compañía SDS Automation. Todos conocemos estas máquinas como las famosas Easy Vendors. Sí, claro. Entonces, Son máquinas de batalla que vinieron pues es una marca muy acariciada y muy sobada, por lo menos aquí en México y en Latinoamérica, ¿no? en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, es una marca con bastante peso en Estados Unidos. Entonces, imagínense que yo desde el año 2000 ya tenía contacto con la máquina, entonces esta marca ya lleva más de 30 años en el mercado. Claro, que eran Entonces, las Easy Vender Turbo, ¿no? en ese entonces, el modelo que estaba funcionando es el Turbo. Existe un Sí. modelo anterior, que es el modelo Classic. Ok, Son máquinas muy pequeñitas, que incluso nosotros las vemos físicamente y son máquinas para coreanos, porque son muy bajitas, no miden más de 1,20 m de altura. Entonces, son máquinas bajitas. Ya cuando se empezaron a mover hacia acá, hacia Estados Unidos, empezaron a hacer las máquinas un poco más grandes. Sí, la pequeña Eh, eh, diferencia, ¿no? Así es, para el mercado, pues, principalmente de Estados Unidos, ¿no? claro, claro, que Entonces, de son ahí, de batalla interesantes, son muy nobles, son equipos muy nobles.
Sí, son equipos muy nobles, muy eficientes, la verdad. Son equipos que han trabajado por muchos años. Muchos de ellos están en la industria trabajando desde estas fechas y hay algunos que, yo particularmente hay unos que he visto 2 o 3 veces desde que inicié trabajando con la compañía a ahorita. Eso es en 8 años que Ok, 2 o 3 veces que he tenido que ir a resolver algún problema con la máquina, ¿no? Porque son claro. equipos que son muy confiables, muy, muy, muy confiables. Sí, o sea, yo puedo ser testimonio de eso, porque al final del día, pues nosotros, tú sabes mejor que nadie, tenemos dobladoras desde el 2003, 2000 por ahí, Por 2002, ahí. Ujú. y si tú, por ahí más o menos, y son máquinas 2001 que no fallan, mientras Así les des es. su mantenimiento, las apapache, son máquinas que van a estar perdurando, ahora sí, el tiempo que tú le dediques de mantenimiento, ¿no? Mi estimado Así es. Rodrigo, acabas de decir algo muy importante, mientras les des el mantenimiento, porque seamos muy honestos, hay quienes no le brindan mantenimiento, como inicié, ¿no? O sea, lo tienen amarrado casi casi con alambre de púas, en pocas palabras, porque es lo que tenía en ese momento, y quieren que la máquina haga magia, y quieren que la máquina perdure por tanto tiempo. Y no, y ahora sí creo que mi estimado Raúl no nos deja mentir, porque tuvimos la oportunidad de colaborar juntos en una empresa precisamente ahí en San Luis, en donde hacer entender al cliente que se necesitan ciertos elementos, ciertos instrumentos, cierta calidad, insumos. Tengo muy presente que, que para un chiller, ¿verdad, mi estimado Raúl? Necesitábamos un Ajá. agua desmineralizada y resulta, no, pues pone agua de la calle prácticamente, ¿no? Nos llevaron una agua desnaturalizada y cuando dijimos, y recuerdo que Raúl se puso un poquito intenso, decir, no, espérate, A necesita ser veces agua, pasa. necesita ser agua desmineralizada y se llevaron los bidones y nos trajeron los mismos bidones con una etiqueta sobrepuesta y decía agua desmineralizada. No más. ¿Y qué sucedió? Pues después de un rato de estar haciendo pruebas, las mangueras se salieron, tuvimos que hacer un paro de máquina. Esa y otras anécdotas tenemos de ahí de buen Raúl. Bastantes anécdotas, bastantes Exacto. anécdotas. Oye, me Eh, imagino que te han llegado varios clientes, Raúl, ahorita siguiendo con la idea de Notch, que te dicen, oye, no manches, pinche máquina no sirve, apenas llevo 2 años trabajando con ella, a ver, ven y revísame el equipo, ¿no? Y es cuando tú te das cuenta que realmente ni siquiera el tema de limpieza básico, por ejemplo, hablando específicamente de las dobladoras, ni siquiera limpian las rebabas que se llegan a encarnar en los dedos, Así ¿no? Que es. provocan que no suban los dedos. Eso, Que ¿cómo, que cómo se lo han... atasquen o que vayan realizando un desgaste dentro de la máquina. Algo de lo principal dentro de estas máquinas, de las Easy Bender, es el módulo de corte, lo que aquí en México conocemos como matriz. Sí, Este, el afilado de este módulo de corte es parte, voy a decir, es el 90% del funcionamiento adecuado de la máquina. Y mucha gente no lo considera así. Es, trabájalo, trabájalo, trabájalo. Oye, ya truena cuando corta. Pues nada más espérate tantito para que alcance a cortar y con eso. O ponle aceite, o aviéntale, afloja todo, o infinidad de cosas que hacen que ellos creen que ayudan a la máquina, pero en realidad le están causando más daño, ¿no? claro. Y de repente es, oye, ya se quemó el motor. Bueno, pues sí, ya se quemó el motor. Vamos a poner esto en un ejemplo como si fuera un auto. Tú piensa en un auto ahorita que tenga 25 años de edad y dime si funciona. Y si encuentras un auto que funcione con 25 años de edad, es un auto clásico. Es un auto, es un milagro de auto que esté trabajando con esa edad, y que esté funcionando adecuadamente. Bueno, pues eso están haciendo los equipos Easy Bender. Están funcionando con esas edades en buenas condiciones. Entonces, y hay muchos de Claro. ellos que no han tenido el mantenimiento adecuado,
pero hay muchos de ellos que sí están, por lo menos se cuidan, por lo menos se afilan, por lo menos, como bien dices, se limpian regularmente y con eso el equipo puede estar funcionando adecuadamente. Claro, claro, totalmente, totalmente. Al final del día, la parte del afilado que bien comentas, la vida de los dedos, la vida de la nariz, el ajuste de la misma Reemplazo de línea. las piezas de desgaste, todo ese tipo de cosas que se tienen que ir programando y que si bien en México de repente, bueno, no, voy a dejar de decir en México porque como bien lo dijiste, he tenido oportunidad de estar en otros lados y en todos lados es lo mismo. En Sí, todos ¿verdad? lados hay lugares en donde mientras funcione, tú síguele dando. Oye, pero ya se necesita reemplazar. Todavía está funcionando. Dale más, dale más, dale más. Tú Oye, Incluso dale. es muchos de ellos un efecto muy tienen la latinoamericano, refacción. entonces, ¿no? ¿Mandé? Es un efecto muy latinoamericano. Es un efecto, voy a decir, no de Latinoamérica, porque lo he visto también en Estados Unidos, lo he visto también en Europa, que hacen este tipo de cosas. O sea, la verdad es que ya es un tema más de la limitante de la persona que está operando la máquina, más que incluso de la cultura. Si bien es cierto que la cultura es distinta en México que en Estados Unidos, que en Europa, no está limitada nada más a la cultura, es más la persona propiamente la que de repente hace lo que bien comentábamos, los ingenieros, eh, Que sí, ni la NASA pituercas, como tiene. le decíamos, eh, de los cuales Dilo tienen tal la cual, capacidad, ingeniero o sea, Pituercas. de, tienen la capacidad, vamos a hablar de este ejemplo, tienen la capacidad de comprar un cincho, o sea, esta empresa tenía manos abiertas para comprar cinturones plásticos, para comprar algo que por lo menos sea más adecuado y no amarrar ahí la manguera con un trapo. Entonces, Madres. híjole, sí, sobre todo porque, bueno, para ingresar a esta empresa, pues nos Uh, hicieron una introducción de políticas de calidad, limpieza. de seguridad de higiene. Yo recuerdo que tal cual como cirujano, había que lavarse las manos y después de lavarse las manos no podías tocar la puerta porque Dele. podías contaminar tus manos de suciedad, ¿no? Entonces, y entras y ves este tipo de cosas y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es Justamente ahorita que posible? estás diciendo eso, me tocó tener un intercambio de ideas de cierto nivel con una empresa que, que justamente estábamos hablando de eso del departamento de calidad, hasta dónde es su injerencia, ¿no? Y departamento de calidad en esta empresa de empaque, lo que hacía era rechace y rechace y rechace salidas de producto muestra en el área de su ajado. Ujú. Pero no estaban revisando cuáles eran las herramientas que estaban utilizando los operarios para poder sacar eso. Entonces es lo que yo le decía, bueno, es que calidad está obligado a hacer una auditoría de las condiciones de las herramientas, las condiciones de la maquinaria y de todos los periféricos que necesitan estos operadores para poder sacar el producto de calidad que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque al final del día estás sacando un medio producto con tu media máquina, con los medios herramientas que tienen, y ellos tranquilamente con la mano en la cintura, botadero de cajas. Entonces yo decía, a ver, espérame, es que calidad también está obligado, obligado sí o sí. A ver, ¿qué tipo de calidad de producto estás comprando? ¿Cuáles son tus herramientas? Si está viniendo el técnico del equipo, ¿cuándo fue la última revisión que le hicieron? Si hay un plan de mantenimiento preventivo, predictivo y que no todo se basa en el correctivo. ¿Tú cómo Así lidias es. con esto, Raúl? Porque me imagino que a ti cuando ya te llaman es porque la máquina ya falló. Así es, así es. Bueno, parte importante de esto, considero yo, es dentro de mi expertise, yo soy ingeniero industrial. Mi título es como tal ingeniero industrial. Entonces, tengo la suerte de conocer procesos y trabajo como técnico. Entonces, inmediatamente cuando tú llegas a una empresa, o en caso que llego a una empresa, alcanzas a darte cuenta desde dónde viene el problema. Mi trabajo es Claro. únicamente resolver el problema de la máquina, pero alcanzas a darte cuenta, pues que el de mantenimiento no hizo la conexión adecuada,
que los operarios no saben realmente lo que están haciendo, ellos solo se limitan a, pues a mí me dijeron que yo le diera clic de aquí a aquí y listo, ¿no? Y si la pieza Aprieta sale, bien, botones. si no sale, no pasa nada, ya. Am, de repente, estos procesos están tan viciados en las empresas que la gente se acostumbra a hacerlo así. Ah, sí, yo lo saco así medio y allá lo terminan de doblar. Oye, pero la máquina tiene la capacidad de hacerlo bien. No, 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 pero con que medio lo haga, allá lo terminan los demás. Y así ya se formaron ese proceso. Este, es un mal proceso, pero la gente está casada con el tema de los procesos en decir, así son y así tienen que ser. Y así lo hemos hecho por 20 años. Entonces, así tienen que ser. Tú les quieres meter un pequeño cambio dentro de ese proceso y todo mundo se resiste. Hasta el que le favorece se resiste de tener un Sí, cambio. Simple y Claro. sencillamente porque es un cambio, ¿no? sí, Entonces, de hecho hay algo muy importante, adelante. perdón que te interrumpa, mi estimado Raúl, y haciendo eco lo que menciona Rodrigo. eh, ya nos metimos con calidad, pues vamos a darle como es, ¿no? Directamente, porque yo he tenido muchas experiencias en donde, como bien mencionas, calidad tiene que estar inmerso en el proceso, pero en muchas empresas, y digo, con todo el dolor de las palabras como son, así como existen operadores aprietabotones que se creen la octava maravilla del mundo porque llevan 20 años apretando el botón, pero no solucionando problemas, hay personal de calidad que nada más se dedica a hacer checklist y no hace un análisis de calidad, no hace una auditoría, no hace un proceso, porque ya todo está así Sí, y no, no así está haciendo hazlo. calidad, únicamente lo Es- que hacen son rechazos. O sea, en exactamente. realidad hay gente dentro de calidad que no hace calidad, no está buscando la calidad del producto, está solo rechazando lo que está fuera de sus parámetros y nada más. Para Y justificar su puesto. sí, Es Así de justamente fácil. lo que sí, hace sí, mucha tal gente de cual, calidad. ¿no? E incluso ni siquiera tienen la noción de cómo se hizo. Simplemente Correcto. en este punto de lo que es el SOAG, yo nada más he visto muchas ocasiones que cuando hacen la revisión de calidad, si una caja arma, si una caja encuadra, pues obviamente lo que tenemos que hacer es un doblez de 90 grados, es nada más mantenerlo. Yo he visto personal de calidad que agarra y le da el jalón así, pues obviamente así sí va a doblar y así se va a reventar también. Hay muchas cosas que desconocen y que invitamos a que también abran los ojos, estén alertas y vean, porque yo he visto a gente de calidad que, como dije hace un momento, van con su tablita, van con un formato y nada más están palomeando o poniendo una cruz de lo que sí pasa o lo que no pasa. Pero ahora sí, como decían, pues no tiene la culpa, no lo tiene el indio. O sea, tenemos que identificar a raíz de qué viene, e incluso algo muy curioso. Tú sabes que hay empresas que tienen presupuestos para reprocesos y la gente de calidad lo dice con orgullo. Y dices, espérame, no tienen un presupuesto para un mantenimiento Preventivo. preventivo. ¿Sí? No tienen presupuesto para un mantenimiento programado, o sea, ni siquiera el preventivo, hay uno que debe estar como un checklist, no, o sea, ya cuando explota la máquina, cuando dejó cortar los dedos, cuando la fuente, filtró el agua y estuvimos a punto de salir volando con 2000 watts de potencia y no es radio, mi estimado Raúl. 20.000 volts. Cierto, me equivoqué 20.000 tantito. volts, 20.000 madres. volts y agua goteando, ¿no? Recuerdo esa parte que me dijo, presiona el botón de paro de emergencia y yo, Estuviste así que te albureara, ¿eh? Así ajá, estuviste. sí, sí, ya lo sé. Este, y veo que Raúl baja, pero dio un salto, ahora sí, parecía Spider-Man, el buen Raúl, que también es fanático de él, si no mal recuerdo, y que Así dice, es. salgámonos de aquí. Y ahí nos ves sentaditos en la banqueta enfrente, así desde la empresa, y yo, ¿qué pasó? Desde una gota que ya era la fuente de 20.000 watts, nos salimos, amigo. O sea, yo vi a Qué Raúl coraje, blanco en qué esa ocasión. coraje, qué Sí, coraje, o sea, porque al final de cuentas te pusieron en riesgo, ¿no, Raúl? Por una Así mala es. decisión o por quererse ahorrar unos centavos.
Este, eh, qué complicado, cabrón. O sea, has tenido Mira, buenas... de repente el ¿Mandé? trabajo de técnico, hay mucha gente que dice, es que es muy delicado, es que, si bien, como les decía, de repente encontramos gente en el ramo que reparan la máquina y lo hacen bien, pero no lo hacen de la manera adecuada, ¿no? Hablábamos de este manguera que amarraron con un trapo. Vaya, yo también lo hubiera amarrado, pero con algo que es más adecuado hacerlo, con un cincho, a una abrazadera, algo que realmente muestre la parte, ¿no? Entonces, de repente, uno dice, ay, pero manguera, pues tráete de esta, es grado industrial. No, es que no necesito grado alimenticio. Tenemos esta idea de que el grado alimenticio es lo mejor que existe en el mundo, ¿no? O Claro. sea, porque es grado alimenticio. No, no siempre es eso. O sea, no, pedimos una manguera de cierta calidad, de cierto material, porque sabemos que eso funciona. Otro tipo de material, no sabemos si funciona o no, pero no vamos a arriesgarnos, porque hay agua, porque hay temperatura, porque hay alto voltaje, porque hay infinidad de cosas que pueden salir mal y que una de dos, en el mejor de los casos, se daña una pieza, que después me vas a reclamar porque se dañó una pieza y hay que comprar más refacciones. Muchas de ellas no son baratas, hablando del tema de los láseres y las fuentes de los láseres, muchas de ellas sabes que no son refacciones económicas, Ni este, rápidas de conseguir. ni rápidas de conseguir, exactamente. Entonces, en el mejor de los casos, se va a dañar una de las piezas. En el peor, pues ya no te cuento, tal vez no salimos de ahí. Claro. ¿No? Entonces, muchas veces somos tan delicados en esa parte de decir, es que requiero esta manguera. Oye, pero es que mira, que el ingeniero vino y probó esta y que dice que es mejor. Y es Yo no más sé si sea económica. mejor o no. ¿Mandé? Y es más económica. O sea, Y es más económica. Ajá, su es mejor. justificación va porque es más económica. Uy, ya hicimos Este, que se ya friciara se el buen. enojó. Ya se Ya enojó se, Tengo que Raúl, ya. usar la que Ya. ya yo se enojó. sé que sirve. Ahí Perdón, está. Raúl, tendrás que Te perdimos repetir, tantito. porque te friciaste un momento. Tendrás que repetir lo que mencionaste después de que es más económico. Y creo que se volvió, sí, A se ver, me volvió a dices cuando iniciar. ya esté estable. Ah, Ah, a ahí ya ver, estás parece estable. que ya te ves mejor. Se volvió a oficiar. ¿Ya? Ahí, Ahora sí ya te vemos bien, creo, Raúl. no Otra vez se parece. ofició. Otra vez se frició. Digo, la ventaja es que esto es grabado, entonces Lo podemos podemos hacer, cortar. lo podemos cortar. Sí, está friciadito. Sí. Pongo una pausa en la grabación, ¿te parece? Ok. Perfecto. Pues sí, mi estimado Raúl, como decíamos, esto va más, porque, va más de entrada porque es una solución más económica. No es que sea la mejor. Exactamente. Sí, y mira, en muchos de los casos, em, ellos te dicen, es que es mejor, es más barata, pero la verdad, a veces no sabemos si eso va a funcionar o no. Y en estos temas de alto voltaje, de peligro, de seguridad, es mejor no arriesgarse. Es mejor usar lo que sabes que va a funcionar para evitar no solo un daño, para mí, un daño para tu empresa. O sea, si un error de esto sucede, imagínate que alguien fallezca dentro de tus instalaciones. El problema que eso te va a repercutir a ti, ya sea yo, ya sea una persona que iba pasando, ya sea quien sea. Una lesión, algo, al final va a repercutir en un problema para ti como dueño de la empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué arriesgarse? La verdad, muchas veces por unos cuantos pesos, por algo que no sabemos si va a funcionar o no. Entonces, hay una parte importante de nosotros como técnicos y que me gustaría ahora utilizar este momento para aclarar. Los técnicos no sabemos todo. Claro. O sea, Sí, claro. hay muchas cosas que no sabemos. De repente, si un motor falla, nuestro trabajo como técnico es reemplazar el motor. De repente hay gente que dice, oye, pero pues repáralo.
No, a ver, espérame. Hay gente que se dedica a reparar motores. Yo no, yo nada más identifico que este está mal y bueno, lo reemplazamos y tenemos el equipo funcionando. Tarjetas de control, por ejemplo. Las tarjetas de control son un tema muy, muy, muy delicado. Hay 4 o 5 ingenieros específicos para desarrollar una tarjeta de control. Que muchas veces nosotros, si bien podemos identificar fallas o algo, no sabemos repararla, ni reprogramarla, ni volverla a crear. O sea, se dañó, la tomamos y la volvemos a colocamos una nueva y listo, está funcionando, ¿no? Entonces, de repente la gente piensa que sabemos todo acerca de las máquinas. Hay muchas cosas que no sabemos, pero que sabemos lo que funciona y lo que debe llevar. Entonces, eso utilizamos, eso reemplazamos y eso aseguramos que no vayamos a tener ningún problema. De repente usar, pues es que ponle otro aceite, pues es que ponle otra agua, pues es que cambia la manguera por una más económica, es que esto, es que el otro, de repente es poner en riesgo algo que no sabemos si va a funcionar. Cuando esto sucede ya no se puede garantizar un funcionamiento adecuado de la máquina. Eso es lo que pasa muchas veces dentro de... Y algo muy importante, o que incluso también tú, Rodrigo, me has compartido en el tema del mantenimiento, estos pequeños detalles que colocan lo que es, porque no solo impacta en el tema de que tu máquina esté parada. Y una máquina parada, para una fábrica de suajes, para cualquier industria, representa un colapso en su línea de producción. ¿Cierto o falso? Correcto. Totalmente, totalmente. De hecho, a nosotros, conforme fuimos creciendo, cada paro de máquina, pues era un dolor, porque pues ahorita, al principio teníamos una línea de producción, ¿no? Una dobladora. Conforme han pasado los años, benditos a Dios, hemos estado creciendo, tenemos ya varias líneas de producción. Y adoptamos mucho esta ideología de que tenemos que parar, independientemente del volumen de trabajo. O sea, el paro se tiene que hacer, porque la máquina no te va a avisar cuándo va a fallar, simplemente va a fallar. Se acabó el tema. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te adecuas al volumen y reorganizas o cambias el flujo de trabajo a las otras máquinas para poder hacer el paro de esta máquina. Y a lo mejor el paro de la máquina me lleva medio día o un día completito porque desarmamos, limpiamos, revisamos, encontramos otros defectos y a lo mejor se me va día y medio, ¿va? Pero tengo día y medio que hicimos las cosas tranquilos sin la presión de que, ¿quién se paró la línea? Rápido, arregla esto, el otro, consigue, remienda esto, ¿no? O sea, con toda la tranquilidad del mundo y en día y medio vuelves a continuar con tu flujo de trabajo, te das otros días para a lo mejor parar otra máquina y otra máquina y otra máquina. Lo hemos visto ahora que hemos trabajado en conjunto en Notch. Tú no sabes cuántos paros de máquina he tenido, de Sí, no, mantenimientos. O sea, y claro. no tienen por qué darse cuenta. Pero yo Exacto, mis pero Es mantenimientos son constantes, son constantes. Por eso yo creo que tristemente creemos que hacemos una única inversión. Llegamos con los técnicos y le decimos a Raúl, oye Raúl, no chingues, acaba de comprar la máquina hace 5 años y ya se chingó. Entonces dice, a ver, ¿le hiciste mantenimiento? No, y esto no, y el otro no, pero es que dice en el manual, ¿tenía que leer el manual? claro. O sea, porque ni el manual sabemos leer. Bueno, no saben. sí, es que es eso, perdón, mi estimado Raúl, incluso la ventaja que tuve ahora sí de colaborar contigo, de trabajar codo a codo, es ese punto de la importancia de hacer un mantenimiento, la importancia de utilizar el equipo de seguridad adecuado. Y lo que tú estás diciendo, mi estimado Rodrigo, es como la fábula de la fila tu hacha, de los leñadores en la competencia. Uno se fue de borda y el otro cada hora paraba y afilaba su hacha, pero su hacha afilada le permitía que con menos golpes cortaba más árboles y terminó ganando. Y eso es importantísimo, sobre todo, como bien dices, de repente, oye, pues acaba de venir el técnico, sí, pero el técnico te acaba de hacer el arreglo de este problema, identificó este tema y tú no le diste seguimiento, lo dejaste Correcto. pasar y después llamas, por así decirlo, a Raúl o cualquier otro técnico, oye, acaba de tronar.
hiciste el cambio de la pieza que te recomendé que tenías que cambiar, que incluso se podía hacer porque te enseñé y estaba práctico para ello, ¿no? Ni siquiera la compró, ni siquiera hizo el intento de buscarla. ¿Ha pasado, mi estimado Raúl? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y lo que menciona Rodrigo es bien importante porque eh, estamos siempre a que tú dale hasta que truene. Y en algún momento va a tronar, eso es indudable. No programamos esta parte de hacer un mantenimiento y no la programamos nunca porque en nuestra mente nunca tenemos tiempo para parar una máquina. O sea, pensamos que una máquina, y es correcto, pensamos que una máquina parada nos va a hacer una pérdida de dinero. Entonces, por eso no queremos pararla. Por eso queremos que esté produciendo siempre, 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 siempre. Pero si no estamos haciendo los mantenimientos adecuados, indudablemente en algún momento va a parar. Y Claro. ese paro va a ser a las carreras, a las prisas, no sabemos por cuánto tiempo. Entonces, lo mejor es programarlo y hacer estos paros de manera adecuada, y con un tiempo controlado para que no vayan a afectar en tu proceso de producción. En la universidad yo tenía un maestro que era de planeación. Nos decía, mira, un buen programador te programa no solo las líneas de producción, sino te programa las fallas que puede tener cada línea de producción. Te programa un error, te programa un rechazo. ¿Para qué? Para que cuando tú estés en la línea de producción, cualquier cosa que te llegue no afecte tu proceso de producción. Si tú no programas un paro de máquina o un error o una descompostura, te va a llegar en algún momento. Y cuando te llegue, no vas a saber qué hacer, porque no lo tenías considerado. Si Eh, lo de, consideras, si lo Perdón, adelante, consideras, adelante. vas a poder brincar, vas a poder agilizar el proceso y resolverlo. Pero si no lo consideras, ni siquiera te das cuenta, Sí, ¿no? totalmente, porque al final del día no puedes tú saturar o llenar tu línea de producción al 100%, o sea, nunca. Es prohibido, es regla de oro, o sea, siempre tienes que tener un colchón por cualquier eventualidad. O sea, tratar de mantener una línea de producción desahogada, nunca bajo presión y siempre, como tú dices, con una muy buena programación de paros de equipo. Porque al final Así del es. día, como bien dices, va a parar el equipo sí o sí, tengas o no tengas chamba, ¿no? Y es cuando yo regreso un poquito al tema, donde calidad debería estar trabajando muy de la mano con lo que es mantenimiento para poder garantizar que el producto realmente salga como tiene que salir, con buenas máquinas, en buen estado, con un buen producto que va a ser el resultante de equipos que están en buen estado. Que de Así hecho, es. tomando en cuenta lo que mencionó, ahí, ahora sí recordando el maestro de Raúl, ahora hace eco justo esa parte de, existen mantenimientos correctivos que la mayoría de las ocasiones sucede en México y Latinoamérica o en aquellos países que tienen la cultura de, o el operador tiene la cultura hasta que truene, más que el operador, incluso hasta quienes toman las decisiones de hacer las inversiones adecuadas. El mantenimiento preventivo, estamos hablando de prevenir, pero lo que él dice, ir más allá, programar la falla, estamos hablando de un mantenimiento predictivo precisamente para que decir, oye, puede suceder esto, entonces revísalo, atiéndelo, porque ya llevamos un tiempo y no nos ha pasado nada, y el silencio en algún momento, incluso en la línea de padres, dice, el silencio es el grito más fuerte, ¿no? Entonces, Ujú. prestemos atención a lo que está sucediendo, porque un paro de máquina, quedar mal en tu línea de producción, quedar mal a los clientes, todo lo bonito que habías logrado se va en un par de horas, o me equivoco, mis estimados. No, para ¿No? Es nada. así. Es así. Sí, Es así como tal. tienes que organizarte. En mi experiencia como usuario de diferentes equipos, generamos bitácoras. Y Exacto. estas bitácoras, pues obviamente se van alimentando durante el tiempo y vamos viendo cuáles son los problemas recurrentes o cuáles son las piezas en las que se va a hacer un desgaste normal que tenemos que reemplazar y ya empezamos a generar lo que acabas de decir, los mantenimientos predictivos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que me vaya a dar un problema mayor, ¿no? Hay sí o sí problemas que nunca llegamos a ver como que se me reventó
una manguera, se resecó, o ya de plano el motor ya no dio, bueno, pues ni modo, son los menos, pero pasa, ¿no? Pero sí tenemos Así que es, obligarnos a hacer bitácoras, sí o sí, a fuerzas, para poder así es. ver qué está pasando y cómo podemos evitarlo, ¿no? Así es. Ahora, vamos a trasladar todo este tema de mantenimientos, de tener un equipo funcional a lo que nosotros hacemos particularmente como es la fabricación de suajes, en donde manejamos tolerancias muy bajas, muy mínimas, en donde tenemos afectaciones que porque si la madera está seca o húmeda, que porque si la pleca viene un poquito más alta o se curvó o el suaje se pandeó, o el canal no estaba totalmente de la medida que debería ser y eso nos está causando un problema al momento de ingresar las cuchillas. Entonces, eh, si un equipo de este ramo de la fabricación de suajes no está funcionando adecuadamente, nos crea variaciones. Y estas variaciones, por muy mínimas, tienen un gran impacto dentro de la fabricación de suajes. Y ustedes lo saben por muchas Sí, razones, ¿no? sí, claro, totalmente. Hablemos del corte láser, por poner algún ejemplo. Si el canal no viene de la medida adecuada, vamos a pensar que viene más ancho, pues a lo mejor es más fácil meter la cuchilla, lo cual nosotros pensaremos, pues si es más fácil meter la cuchilla vamos a tener menos problema, y no es así. Al final se van a salir cuchillas, al final no va a dar registro, al final vamos a tener movimiento dentro de las cuchillas y esto nos va causando un problema más adelante en lo que nosotros creíamos que iba a ser una ventaja. Y estamos Claro. hablando de tolerancias de 0,05 o 0,1 de milímetro, que ya estamos muy fuera de. Vamos a Claro. decir 0,1 de milímetro, un canal de suaje abierto 0,1 de milímetro, ya es un problema muy grave, Ya, te hace toda la diferencia. Totalmente. Sí. totalmente. O sea, y por ejemplo, si el canal queda más cerrado, pues empiezan a pandearse las maderas. Empiezan a pandearse las maderas, empiezas a tener mucho más estrés en la madera conforme vas metiendo más cuchillas, porque uno puede decir, bueno, la primera entró bien, pero cuando metes otras 30 o 40, la 41 ya entra con muchas ganas. O sea, Si ya es que entra, entra, a veces ya de plano ya no entra. si es que entra, ¿no? Entonces, todo eso empieza a causar estrés dentro del tablero, empieza a causar que la madera se empiece a deformar y esto va a ocasionar mucho más problemas al momento de troquelar. Sí, Totalmente. totalmente. De hecho, algo muy curioso lo que acabas de mencionar. Es por eso que cuando este tipo de situaciones sucede en una fábrica de software y llega con el cliente, pues es identificar, pero también el cliente no conoce, desconoce cómo revisar un swagger, desconoce si realmente trae las tolerancias. ¿Por qué? Porque siempre lo ha recibido así, porque siempre lo ha trabajado así. Y me ha tocado ver, y no porque esté Rodrigo acá, pero sí, de otros fabricantes, me ha tocado ver maderas pandeadas, errores en cálculos, en plecas de compensación, en botadores, y resulta que lo más drástico que llegué a escuchar fue, ¿qué quieres que yo vaya a pegar la pleca? Ponle que con la loca y te quedas así de Ah, este, espérate, o sea, no, 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 o sea, tiene que haber un proceso, tiene que haber una línea que te permita ver, no es de que todos seamos perfectos, sí predicamos buscar una buena operación, una eficiencia, una excelencia, sin embargo, todo va de la mano a un conjunto de reglas, de procesos, como bien lo menciona Raúl, en donde ¿por qué a estas alturas del partido hay cosas tan obvias que aún se siguen enseñando? Sin embargo, son obvias y se quedaron en un siempre lo hemos hecho así. Eso es lo que yo he Ujú. escuchado más en los pasillos de las procuradoras, mi estimado Rodrigo, mi estimado Raúl. Así es. y al final del día yo As- creo que esa parte siempre
siempre vamos a estar luchando, no creo que se vaya a erradicar rápido, pero bueno, pues al final de cuentas tenemos que seguir este, haciendo nuestra parte, ¿no? Oye, Raúl, y en todo lo Dentro que de es, esta parte es normal porque forma parte de un desconocimiento del por qué la pleca tiene que ser así, del por qué la pleca tiene que llevar cierta altura, del por qué el calado tiene que ser adecuado en espesores, del por qué el doblado de la cuchilla tiene que ser totalmente perpendicular. Eso es algo que tenemos mucho, mucho en México. Eh, bueno, en la mayoría de los casos, cuando la cuchilla no se dobla perpendicularmente, no tiene 937 en toda la pieza. Hay una zona que tiene 937 y una zona que tiene más altura. sí, Y es mínima, es muy poco, que uno va a decir, ay, pero ¿cuánto puede afectar? Te sorprenderías cuánto afecta. Sí, Te claro. sí, claro, sorprenderías cuánto afecta una vez que tratas de hacer un arreglo de presión en máquina. Te sorprenderías cuánto te puedes ahorrar si doblas la cuchilla a 90 grados desde un inicio. sí, claro. Oye, y Pero ahorita que estás tocando ese tema, tú obviamente has estado en diferentes talleres de Swagger, y conoces ciertos requerimientos de estos usuarios de Swagger. Y hubo un tema que trató en Noche Poco que justamente dio como anillo al dedo porque yo tengo un cliente, perdón, donde le encanta estandarizar las alturas de los dobleces. ok. O sea, eso es algo que yo traigo en el pecho atravesado, Es una y ya lo astilla, mi estimado. platicaron, es una tía, no manches, es una estaca, cabrón. Entonces, tú como desarrollador de Swagger, pues sabes qué alturas tienes, o se supone, o el deber ser debería ser que sabes qué alturas debes de utilizar. Pero hay unos que, porque no sé, las razones que ellos hayan decidido, desean estandarizar a 917, 918. ¿Tú qué opinas de esto, 915. Raúl? Bueno, mira, cuando estandarizas, debes estandarizar todo o nada. ¿Quieres estandarizar 917? Está bien, puedes hacerlo, pero entonces toda tu producción tendrá que ser con un tipo de cartón, porque entonces ya Claro, no estás estandarizando. Estás claro, haciendo claro. una falsa estandarización o un falso proceso, por así decirlo. Como escuché en una fábrica de suajes, que me retomó, no una fábrica de suajes, fue en una imprenta que me retomó la cabeza, es que tenemos un falso positivo. Yo dije, madres, ¿qué es un falso positivo? Hazme el favor, o sea, ¿cómo llega el punto en que saben que están mal, pero lo están estandarizando, incluso hasta con una frase, ¿sí? Y es un paradigma, son paradigmas muy arraigados porque tienen la idea y siempre hay uno que levanta la mano y dice en su momento, es que si compramos nada más esta pleca, si hacemos nada más esto, nos estamos ahorrando cierta cantidad de pesos. Todo va enfocado, al menos lo que yo he visto, va muy relacionado con el tema factor costo. Entonces, y no se están dando cuenta que a pie de máquina están elevando la cantidad hora de puesta en marcha. Y eso, aquellos que no han hecho su cálculo de cuánto cuesta la hora máquina, es un falso Carísimo. positivo, Claro, así como lo dice. y esto aplica en las máquinas que Raúl oferta, tanto en láseres como en dobladoras, como en los equipos que pueda tener, porque también un paro de una máquina de algún proceso de fabricación de suajes, pues tiene un valor bastante fuerte, que no hemos hecho ese estudio anoche. Así No, es. no, y No, sería pues muy bueno hacer sería un muy análisis, interesante. hacer Aprovechando ahora un... que tenemos a Raúl, a ver, ¿cuánto cuesta un mal mantenimiento de una dobladora? ¿Cuánto cuesta un mal mantenimiento de un láser? Realmente que esté parado. O sea, realmente están haciendo ese estudio los otros fabricantes de suajes como para tomar las decisiones que toman. No digo que yo tome las mejores decisiones, definitivamente, pero también se escuchan historias de terror, ¿no?
Sí, Que sí se escuchan historias de terror. Perdón, adelante, Raúl. sí, sí, sí. Bueno, todo tiene que ver, dentro de tu proceso productivo, todo tiene que ver cuánto produces. O sea, no es lo mismo hacer un cálculo, como bien lo decíamos, para una empresa que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, que una que trabaja 8 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, pero sí, simplemente el correr por comprar una refacción cuando no tenías pensado comprar una refacción, ahí ya te afectó el bolsillo porque vas a Claro, tener que pagar un flete urgente, porque vas a tener que pagar algo que no debías de pagar desde un inicio, si hubieses considerado hacerlo esto totalmente planeado, ¿no? claro, Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de los afilados. Un afilado de un módulo no es muy costoso, pero si tú sigues trabajando la máquina hasta que truene, es posible que una de las piezas se despostille. Y si bien es cierto, la vas a poder reemplazar. Bueno, en primer caso vas a poder rectificarle más, pero vas a quitarle vida de funcionamiento. Y en la otra parte, pues vas a tener que reemplazarlo. Entonces, ese paro que te iba a salir en 200 $300, ahora te va a salir en $1,800, porque tuviste que comprar una pieza que se dañó claro. por no afilarla en el momento en el que debías hacerlo, Claro, y el paro de afilado es muy rápido, o sea, realmente, ¿cuánto te puede llevar? Por ejemplo, en mi caso es medio día hábil, un afilado, ¿no? Los otros que a lo mejor lo hacen fuera, a lo mejor son 3 días hábiles. Si ya compras una matriz y ya compras un macho, este, pues ya son a lo mejor 2 o 3 semanas en lo que Así te es, llega la porque tienes que afiliación, mandarlo a hacer. En lo ¿no? que liberas, en lo Ujú. que En lo que liberas de aduana. Claro, claro, porque todavía Sí, hay que fabricar, no son piezas que tengan estandarizadas, porque cada fabricante de suaje tiene una combinación que le convenga a su producción, ¿no? Alturas de puentes, anchos de doblez, anchos de puentes, algún tipo de ponchado especial, ¿no? así es correcto. Entonces, y si todavía te prevés más en decir, yo tengo dos módulos de corte, eh, uno para mandarlo a afilar cuando ya pierde el filo, bueno, te dejas de preocupar por las carreras, te dejas de preocupar. Llévatelo, revísalo bien, afílalo, pruébalo, y cuando consideres que esté listo, me lo traes y en todo ese lapso yo sigo funcionando. No tengo por qué parar mi máquina ni siquiera un solo minuto, Claro, totalmente, ¿no? totalmente de acuerdo. Sí, Entonces, es parte de este funcionamiento. Y volviendo al tema de lo que afecta esto dentro del troquel, dentro de nuestro trabajo final, dentro de nuestro producto final, vamos a pensar un poco, por ejemplo, en las rebadas que va dejando la herramienta de corte cada vez que hace un puente. Esas rebabas hacen que la cuchilla ya no sea de 2 puntos. Si bien la cuchilla a todo lo largo de 2 puntos, en ese espacio donde tiene rebaba ya no son 2 puntos. Ya no mide el punto 71 que debía medir. Ahora mide punto 73 o punto claro, 75 porque tiene un espesor, un excedente de material ahí que no debía estar. que Entonces, hace que cuando empuje, esto que hace que empuje cuando tú estás metiendo las cuchillas y al final volvemos a lo mismo. Creamos estrés en el troquel que nos va a afectar, ya sea que nos pandee o que haga algún efecto que no queremos que haga, ¿no? Em, si pensamos que el calado está bien hecho y de repente le cambiamos un poquito la pleca, justo en ese punto donde tenemos una rebaba, es posible que la cuchilla no esté asentando totalmente en el fondo donde debe asentar, porque la misma madera y la misma rebaba está reteniendo que la cuchilla siente. Entonces, justo en ese punto vamos a tener una altura distinta a la que queremos tener. Y de eso hecho, regresa a lo mismo, de hecho, entre afectaciones de marcas, presión y Raúl. demás. Entre ¿Mm? marcas, entre marcas de plecas, porque hay plecas que tienen .7
Hay otras plecas que tienen .71, y hay otras que tienen he llegado a tener hasta .73. Entonces, en el calado, pues dices, oye, estoy ajustando y quedó bien con una pleca estándar, pero meto una pleca de otra marca que tiene .73, pues ya entró apretada. Entonces, Ya desde entró apretado. estandarizar y preparar y hacer el ajuste en el aseado para el tipo de pleca que vas a utilizar, porque creo que ni siquiera Exactamente. en eso se ha tenido el cuidado, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo al punto que me mencionabas, ¿es posible estandarizar? Sí, claro que sí, es posible. Es posible estandarizar todo a una sola altura de doblez, pero también tienes que producir solo un tipo de cartón, porque si Claro, me Bueno, cambias el cartón, entonces yo ya no puedo estandarizar una altura de doblez. claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Luego, en la parte también en que te dicen voy a utilizar 14 puntos y en algún momento de la línea de comunicación no te dijeron que era un empalme doble de 14 puntos, era 28 puntos. Y por eso el suaje no sirve, porque está reventando, porque el fabricante de suajes calculó a cierta altura. Pero si alguien dentro dice quiero que lo dejes en 9.17, 9.15 o 9.18, y resulta de, oye, Rodrigo, tu suaje me está reventando. Oye, Rodrigo, tu suaje apenas me está marcando. Pues, o se Claro. está atorando en el o mismo sea, estás, arreglo. ajá, ¿Te ha pasado que se atora? Porque pues obviamente jugaste con las alturas del Matrix brutalmente, que son 2 veces el espesor del material con el que tú estás trabajando. Pues se clava el Ujú. canijo. Así es. Así es. Y dentro de todo esto hay formas. Si bien existen estas fórmulas matemáticas para calcular alturas de doblez, alturas de la cinta canaleta, todo esto, si bien hay todas estas fórmulas, la verdad es que no es lo mismo, o más bien no va de todo de la mano a la matemática tan simple. Ya metiéndonos en estos temas ya no son matemáticas simples. Estamos hablando, como creo que lo han mencionado ustedes bien, de una ingeniería completa. Cabe la Totalmente. física, cabe la química, sí, sí cabe en todo ello. Si el cartón trae algún recubrimiento, si trae algún tratamiento, ya no funciona igual que si es Simplemente totalmente en virgen. en la temporada en lo que estés procesando. No es lo mismo procesar en verano con un chorro de lluvia que estar procesando en diciembre. Así es, así es. Y esos son efectos que ya no van en la matemática simple. Porque la Es correcto. matemática simple es un cartón calibre 14, pues esta pleca, porque así lo dice la matemática. Pero en estos temas ya no es solo esa matemática. Hay que involucrar otros factores que también existen Ok. y que son factores que vienen físicos y químicos dentro del proceso. No es tan técnico como pareciera, pero sí debemos considerarlos al final. O sea, no es que ahora necesito un maestro, un ingeniero químico aquí en planta o algo así, tal vez no tanto, pero sí debemos considerar que esas situaciones afectan en el funcionamiento del troquel como tal. Claro. Oye, me llegó ahorita una duda, una pregunta que ya le había hecho a otros invitados y ahora quiero ver que tú me la respondas. ¿Cómo ha sido ahora sí tu viaje durante estos últimos 25 años, de tus inicios, de cómo se fabricaban los suajes y ahora que tú tienes esa virtud de entrar a muchas plantas de fabricantes de suajes, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido los pros y los contras del pasar del tiempo en la fabricación del suaje? Porque yo en algún momento lo comenté. Cuando inició mi papá, hacía un suaje a la semana. Un suaje a la Ujú, semana. Ahora ujú, pues se ujú. hacen muchos más. ¿Cómo ha sido ese viaje a través del tiempo contigo y con tus clientes? Y la tecnología, obviamente, ¿no? Ok. Bueno, yo conocí o yo estuve trabajando en compañías en donde se hacían suajes con router, con caladora manual, con caladora manual de las que mueves tú la la caladora como madera. tal, Ok. y con Oh, caladoras en la que mueves la madera, que les llaman de Tipo garganta. Sambic, Tipos, tipo Sambic, ajá, ¿no? así es correcto. Entonces, ha habido muchos cambios, ha habido muchos cambios. Yo creo que los cambios más graves que han sido es en el procesamiento de la cuchilla.
en cómo se procesa la cuchilla, creo que ahí han sido los cambios más graves, porque el láser ha sido el láser desde... El láser tiene un principio básico, tiene un principio simple, que ha sido desde el inicio hasta ahora. Sigue siendo el mismo principio. Ok, Claro, ahora hay más formas de generar un haz de luz, unas láser mucho más rentables, mucho más eficientes, mucho más potentes, pero al final el principio es el mismo de la producción láser, ¿no? Entonces, en el tema del corte de madera, solo sucedió de que era manual a que ahora ya lo hacemos con láser. Pero los cambios que han afectado a las cuchillas y a lo que viene después de la fabricación del troquel como tal, creo que ahí han sido los cambios más grandes. Lo que son las canaletas, después lo que es el Pertinax o la contrafenólica, y después la lámina fresada. Entonces, creo que estos cambios han sido los que son más recurrentes. No tanto en la fabricación del troquel, es mucho más en la fabricación de los herramientales externos al troquel. Creo que ahí es en donde ha venido el mayor cambio. ok, ok. Ay, como que te nos fuiste tantito. Sí, sí, sí. De hecho, sí, Ok, fíjate ese es que es algo, perdón, Rodrigo, Adelante, adelante, dale, dale. algo muy curioso y creo que coincido con Raúl, o me hace, más bien me hace eco lo que está mencionando en el tema de que, por ejemplo, cuando tú doblas una cuchilla a 90 grados, 45 grados, si tú no, mira, si tú no te percatas, famoso brochado hoy, o el broaching que le hacen precisamente a la pleca, para evitar esa pequeña, ¿cómo se llama? Montículo que cae en la parte de abajo, porque el material se tiene que ir a un lado, ¿no? Entonces, cuando doblas, busca hacia un punto, y eso es algo que hemos visto cuando hacemos el doblez de las cuchillas. Y justo en ese punto ya no tienes el 23.8, el 23.80 o el 9.37 de altura básica de la pleca de corte. En ese punto ya se levantó ligeramente y hace que todo lo que tienes en tu trabajo pues tenga algunas variantes. Recordemos, como lo he mencionado antes, la cinta azul, que es la más baja de calibración para las hojas de arreglo, para hacer el arreglo de corte en un suaje, estamos hablando que es de 0.03 milímetros. Ujú. Entonces, eh, ni siquiera estamos hablando de 0.1 milímetro, estamos hablando de 0.03 milímetros. Es la diferencia entre que corte y no corte, y por ende hay más desgaste de plecas en ciertas zonas. Y aparte, si la máquina no está nivelada, no está limpia, no está calibrada, pues vas a tener muchas deficiencias y te van a hablar a las 2 de la mañana para decir, oye, no, tu suaje no sirve, 2 golpes y se le acabó el filo. Ahora Entonces, entiendes por qué apago mi celular. Sí, suele Exacto. pasar. Yo creo que regresando un poquito a lo que tú dices, Enoch, y lo que ha dicho Raúl, yo creo que eh, al igual que Raúl, me tocó ver esa evolución del SUAGE. Yo le platico a mi gente cuando tenemos que hacer reparaciones y demás, porque tengo una cierta afición de estar en producción. Y me Me ven, consta. me ven ahí en las máquinas y demás. Le digo, y me preguntaban, oye, ¿para qué tiene esta máquina tan grande, que es la que te decía tipo Sambic, la caladora de garganta? Solamente para reparación. Le digo, es que antes fabricábamos aquí suajes. En vez de láser, teníamos esta Sambic que trabajaba, procesaba, y teníamos que calar todo el día. Y me acuerdo que eran calados que poníamos las hojas, el albanene, y tenías que calar, no sé, me acuerdo que eran 10 suajes diarios, 12 suajes diarios, solamente para calar. Entonces, eso era nuestra tarea, ¿no? Entonces, lo padre de la tecnología que hemos estado viendo es que, pues ya puedes hacer un sinfín de cosas, una combinación de materiales tan padres. El láser, antes me acuerdo cuando empezaba todo este tema de subir los watts,
era de yo quiero más voltaje, yo quiero más voltaje, y ya empezamos a ver que a lo mejor mucho voltaje no conviene para el tipo de modelo de negocio que tenemos. Otros a lo mejor quieren dobladoras, que casi casi meten la pleca solas, y a lo mejor para el modelo de negocio ya no es tan viable. Entonces ya hay tanta oferta de productos, de marcas y de nacionalidades. Por Sí. ejemplo, no sé qué tan familiarizado estés con otras marcas, Raúl, pero yo veo que los chinos, en temas de dobladoras, en temas de láser, mismos routers, mismos plotters, están empezando a hacer competencia fuerte a las marcas aspiracionales, que son como las italianas, como los alemanes, o algunas mismas, como coreanas, ¿no? ¿Cómo te va con Así esa es. competencia, con los chinos en este tipo de Ah, equipos y evolución de tecnología? Porque se abarató también. sí, claro, claro, claro. Pues mira, al final es como en todas partes, ¿no? O sea, tú puedes ir a comprar eh, un auto o una televisión o una bicicleta, y cuando tú llegas a la tienda donde tienen muchas marcas de bicicleta, pues ves que una cuesta 500 pesos y la otra cuesta 5,000. Pero todo depende mucho para qué la quieras usar. Si compras la de 500 pesos y vas y te subes a la montaña, pues no bajas, no llegas, ¿no? Sí, Qué buena claro. comparación. Sí, O sea, te quedas a la mitad de la montaña y ahí al equipo de rescate. sí, Entonces, esto mismo sucede aquí, ¿no? Sí existe una gama muy amplia de máquinas, pero también hay que revisar esta parte en la que, ¿para qué quiero la máquina? Si bien las 20 bicicletas que están ahí van a rodar cuando le pedalees, todas ellas lo van a hacer, claro, pero una te va a aguantar empedrados, una te va a aguantar tales cosas, te va a aguantar que te la lleves a la montaña y que bajes la ladera y la otra no te va a aguantar, ¿no? La otra claro. la dejaste afuera en el patio y llovió y se oxidó y hasta ahí llegó. Y una de ellas no. Entonces, esta parte es la que de repente debemos considerar cuando elijamos algún equipo, porque si bien es cierto, sí existe una gama muy amplia, también hay que considerar cuáles son las ventajas, porque eso no es lo que vemos siempre. Muchas veces, la verdad, solo vemos el precio y hasta ahí nos quedamos. Pero hay que ver todas las ventajas que tenemos dentro de si adquirimos un equipo de este o un equipo del otro. No digo que todos sean malos, pero depende mucho de cómo, qué es lo que queremos y qué ventajas queremos sobre un equipo a través de otro. Claro, porque al final de cuentas tu decisión siempre va a recaer, en el precio que vas a pagar postventa, ¿no? O sea, porque Así tienes que es. pagar un precio postventa. O sea, a lo mejor es un equipo muy económico donde no va a tener un valor agregado de soporte, un valor agregado de calidad, y a lo mejor compras un equipo de alta gama donde pues ya pagaste todo por adelantado, Ya ¿no? pase todo por adelantado, por 20 años, 30 años. Exactamente. Sí, ¿No? exactamente. Entonces, otra de las partes importantes es muchas veces de los equipos, porque también suele suceder, tienes un equipo que es más económico y dices, bueno, de repente me puede llegar a fallar un poquito más, bueno, pues me compro dos, ¿no? ¿Y por qué? Porque de repente le quito una pieza a uno y se la pongo al otro y listo, ya tengo funcionando. Este, tu inventario de refacciones también debe ser un poco más amplio en ciertas zonas, porque hoy sabes que no te va a durar tal cual como te duraría algún otro producto. Y lo vemos en muchas cosas, lo vemos en llantas, por ejemplo, si tú vas y quieres tener seguridad y quieres tener buen rendimiento en las llantas y prevenir accidentes, pues compras unas llantas de una marca que sabes que va a funcionar, aunque te cuesten el doble de unas que te venden en cualquier lado. ¿No? Claro. Entonces, toda esa parte hay que considerarla, hay que ver. En el tema de las llantas, bueno, pues sabemos que si compramos esta, pues a lo mejor cuando llueva, pues no voy a poder manejar igual, o si tengo que salir a carretera, pues me tengo que echar una de refacción extra, alguna cosa así que debe considerarse.
dentro de lo que bien mencionas, el, el- la postventa. Claro, está bien. Oye, si les parece Ujú. ya para Ahí cerrar, cerrando. ¿por qué no nos comentas una pequeña publicidad para Raúl? Todos los servicios que das, cuáles son los estados a los que estás atendiendo, aviéntate tu publicidad. Bueno, de acuerdo. Bueno, ahorita estoy trabajando con la compañía SDS Automation, que es quien distribuye las máquinas dobladoras Easy Vender en América. Esta compañía está encargada de distribuir las máquinas en toda América, desde Canadá hasta Argentina. Y mi trabajo dentro de la empresa es el soporte de ventas y soporte técnico para el habla hispana. Entonces, en donde se habla español, ahí tengo que ir. Incluso me ha tocado hacer algunas instalaciones en México, en Estados Unidos, porque la gente que adquiere la máquina requieren un técnico que hable español. Entonces, ahí me toca hacer. Muy, Entonces, ha de hasta estar ahorita ha feliz sido el el presidente habla Trump. hispana. Bueno, al final creo que tienen que acostumbrarse porque alguien tiene que hacerlo. Esa Exactamente. es una realidad, ¿no? Exactamente. Creo que ahí de repente nos viciamos, pero este ya sería un tema más de política. Nos Sí, claro, viciamos en el tema de por qué a los mexicanos y por todo. Me parece que solo es cuestión de regulaciones. A mi punto de claro. vista, ahí ese tema es solo cuestión de regulaciones. Si se Ok, logra regular, creo que no va a no haber habría tema. por qué hacer todo Claro. tanto drama. Ok, entonces solamente das servicio a dobladoras de marca SDS o también hay otros equipos a los que puedes dar soporte. No, solo doy servicio a las marcas, a la marca SDS. Mi Padrísimo. expertise me da para hacer servicio en láseres, pero ahorita estoy totalmente enfocado en la compañía, en hacer crecer la compañía hacia el mercado latinoamericano. Ujú. Padrísimo, pues muchísimas gracias. Noche, ¿algo más que quieras agregar? Pues bueno, la verdad creo que fue un tema bastante interesante porque siempre hemos abierto diferentes oportunidades de diferentes áreas y si te das cuenta, todos caemos en lo mismo o si hacemos una recapitulación de todo lo que hemos platicado durante todo este tiempo de Strokel, es calidad, siempre sale a flote, costos también sale a flote, mantenimiento también sale en mención. El saludo para todos nuestros amigos ingenieros pituercas que nos están escuchando. Acuérdense que me quieren porque digo la verdad y me odian porque digo la verdad, pero es la realidad de esto, ¿no? A estas alturas hay cosas que, como decimos, ¿por qué seguimos atendiendo haciendo apagafuegos cuando realmente tenemos que tener una visión más clara de un mantenimiento preventivo, un mantenimiento predictivo? Y no es de que eso no va a suceder, que no va a existir un mantenimiento correctivo, pero si aplicas los dos primeros, créeme que la cantidad o el porcentaje de un mantenimiento correctivo va a disminuir y como lo dice Raúl, los costos van a bajar considerablemente. Dejemos de No, pensar de que y tema muy importante que debemos considerar a partir de ahora, el producto que vas a obtener cuando tienes un equipo funcionando con buena calidad es mucho más eficiente. O sea, hablamos de una dobladora. El doblado de la cuchilla va a ser mucho más exacto, mucho más certero, con menos problemas, menos desperdicio de material y más funcional. Entonces, Mucho más ese tema es rápido, mucho mucho más más rápido, rápido, mucho más menos exacto. estrés al operador y con una Ujú. mayor capacidad de producción. Así es. Sea, totalmente, yo siempre voy y volteo al estrés del operador, porque luego se nota cuando un operador está tranquilo, enfocado en lo que tiene que hacer y que las cosas salen bien, que no se está trabando, que no está pasando problemas, al resultado de un operador y ya se paró la máquina y ya se atoró y el puente no pegó bien y el doblado ya está todo chueco, me dobla más arriba que me dobla abajo, no entra la piel, pues obviamente ahí se refleja todo el estrés, ¿no? En el terminado de ese producto.
Así es, mi Así es. Y estimado las Rodrigo. variaciones que puedes llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, hablando de un suaje de 25 cajas, si tienes una máquina en buenas condiciones, las 25 van a ser iguales. Y eso es Claro. muy, muy importante para los procesos siguientes de pegado, de empaquetado, incluso del de desbarbe, es mucho, mucho, Sobre muy todo importante. en desbarbe, Ujú. claro, porque una muy buena unión te puede hacer un desbarbe, un stripping, una separación de poses padrísimo. Una Puede media hacer que unión, funcione o no, te puede hacer que funcione o no tu dinámico. exactamente, Exacto, así de Así de fácil, exacto. sencillo. así Y de sí, fácil. sí, 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 tal cual lo acabas de decir bien. Y pues bueno, la ventaja es que creo que cerramos con esta parte de que un chuaje no es un arte, mi estimado Rodrigo, es una ingeniería. Si no sabes leerlo, la verdad, no lo vas a poder usar. Seamos honestos. No, totalmente. Y tienes que apoyarte, de gente que sabe ahora sí, nosotros no tenemos todas las respuestas, por eso tenemos invitados como Raúl, Exacto. Gracias. donde tenemos que apoyarnos con gente que sabe de estos equipos, de cómo funcionan, cómo nos pueden apoyar. Considero que Raúl tiene una expertise, insisto, yo a Raúl lo conozco desde hace 20 años, Raúl. Sí, Entonces, súper profesional, lo recomiendo ampliamente y bueno, pues gracias. acercarse para que les los apoye, pues si no puede él visitarlos siempre, porque todos los mantenimientos no son siempre algo que tiene que hacer él, sino tienen que hacer ellos en planta. Estoy seguro que Raúl les puede dar una línea de cuáles son los básicos de un mantenimiento para que su producción funcione. O sea, ese es un regalo de parte de nosotros a todos los fabricantes de suajes que deben de entender sí o sí meter los mantenimientos y estoy seguro que Raúl los puede apoyar. Siempre y cuando tengan una máquina de SDS, ¿verdad? Correcto, 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 correcto. Sí, por Va, supuesto, lo que tratamos con nuestros equipos es que ellos estén funcionando adecuadamente todo el tiempo y no necesariamente que tenga que estar un técnico ahí las 24 horas. Nosotros podemos enseñar cómo hacer los mantenimientos para que ustedes sepan cómo hacerlo y tener su equipo funcionando adecuadamente. claro, totalmente. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, Raúl. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañar en este programa y compartirnos todas tus experiencias. Enoch, como Muchísimas siempre, gracias fue un por... gustazo. Qué bueno que no te pusiste violento el día de hoy. Hoy no atacaste compras. Bendito sea Dios. Hoy estábamos hablando de lo mismo y estábamos en la misma línea, entonces Estamos creo en la que Sí, misma línea. cuando hoy eso dejamos sucede en no hay paz a por qué compras. exaltarse. Ahí dejé en paz a compras, pero sí, el ver a Raúl nuevamente me recordó a nuestros amigos los ingenieros pituercas, que muchos me van a saludar. Entonces, Mi puerca. es que sí, pero bueno, ya. Gracias Raúl, gracias Rodrigo, igual un placer. Un episodio más de esto que él, que realmente, pues hablamos de suajes en pocas palabras. Es correcto. Cuídense Así es. mucho. Hasta Muchísimas luego. gracias por la invitación y enhorabuena con su segunda temporada. Muchísimas Gracias. gracias, Raúl.